En esta presentación abordaremos los aspectos relativos al manejo del CIR precoz. Primeramente, trataremos los aspectos relacionados con su clasificación y con su seguimiento. Ya saben que el CIR precoz se caracteriza fenotípicamente por una alta asociación con preeclampsia, en un 50% de los casos, y porque típicamente tiene insuficiencia placentaria que se refleja en la arteria umbilical. En esta gráfica están representados los casos con afectación de la arteria umbilical como la porción azul más oscura dentro de cada columna. Y fíjense cómo por debajo de las 34-32 semanas una alta proporción de casos efectivamente tiene un Doppler umbilical patológico. No obstante, cualquier punto de corte de semanas va a ser arbitrario, pues como ven, las dos poblaciones de retraso de crecimiento precoz y tardío se solapan. Existe un estudio, el Delphi Study, cuyo objetivo fue buscar consenso en el diagnóstico de retraso de crecimiento y que sintetizó la opinión de 45 expertos en el tema, que acabó concluyendo que existe un buen consenso, casi de un 90%, en definir CIR precoz como aquel que se diagnostica antes de las 32 semanas. También se preguntó a los expertos qué parámetros definían al CIR precoz. Y se consensuó que el CIR precoz es aquel que tiene o bien una restricción biométrica severa, por debajo del percentil 3, o bien un flujo ausente a nivel de la arteria umbilical, o alternativamente, cuando se combina un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal inferior al percentil 10 con algún parámetro Doppler de insuficiencia placentaria, ya sea en la cara fetal, la arteria umbilical, como en la cara materna, la arteria uterina. Bien, en relación con la arteria umbilical, está claro que esta captura bien la insuficiencia placentaria en los casos de CIR precoz, ya lo hemos comentado al principio. A más lesión placentaria, menos velocidades diastólicas. Eventualmente esas velocidades desaparecen en un patrón que se llama flujo ausente a nivel de la arteria umbilical. Es importante tener en cuenta que se requiere una lesión de al menos un 30% del territorio placentario antes de que esta lesión se refleje en un cambio a nivel del flujo de la arteria umbilical. Al final de todo el proceso existe un espectro, un patrón, que es el flujo reverso de la arteria umbilical, que además de reflejar una insuficiencia placentaria extrema, severa, ya indica un cierto grado de claudicación hemodinámica fetal. El uso del Doppler en la arteria umbilical en el contexto de fetos con insuficiencia placentaria ha demostrado mejorar muchos indicadores perinatales y, de manera más relevante, ha demostrado disminuir la mortalidad perinatal en un 30%. El otro parámetro Doppler que califica para retraso de crecimiento precoz es el Doppler a nivel de la arteria uterina. Tiene este parámetro la ventaja de que captura la insuficiencia placentaria que emerge tarde en el tercer trimestre. Fíjense que en esta serie hasta un 30% de los casos con Doppler patológico en tercer trimestre tenían un Doppler que era normal en la arteria uterina en primer trimestre. Es decir, que la arteria uterina refleja la insuficiencia placentaria, tanto la debida a una deficiente invasión trofoblástica, que ya arranca en primer trimestre, como la que sobreviene más tarde. De hecho, los fetos pequeños con una arteria uterina patológica tienen casi 5 veces más riesgo de presentar un resultado perinatal adverso en términos de cesárea por distrés fetal o admisión en la unidad de neonatología. Estos parámetros tratados hasta este punto, no obstante, son parámetros que son marcadores crónicos. Se van alterando de una manera progresiva, sin que marquen una línea a partir de la cual el feto tiene un riesgo agudo. Por el contrario, al final del proceso de deterioro aparecen los marcadores que, siendo correlato estos de acidosis, sí que reflejan este riesgo. Son el perfil biofísico, el registro cardiotocográfico y el Doppler a nivel del ductus venoso. En cuanto al perfil biofísico, este se altera de manera más tardía al resto de parámetros agudos, a medio camino entre los parámetros agudos y la aparición del patrón desacelerativo. No obstante, tiene un 15% de falsos negativos, es decir, casos con un perfil biofísico normal que resultan en una muerte fetal en los días siguientes. Además, estudios en los cuales se ha realizado cortocentesis no han demostrado una buena correlación con acidosis.
Finalmente, existe un metaanálisis que incluye casi 3.000 gestantes de alto riesgo, en el cual no se demuestra ningún beneficio en la realización del perfil biofísico. Esto nos deja como candidatos al seguimiento en los casos de CIR precoz en los cuales exista un riesgo de acidosis, el registro cardiotocográfico y el ductus venoso. Respecto al registro cardiotocográfico convencional, presenta también una serie de limitaciones a tener en cuenta. Primero, es muy poco reproducible. Segundo, se correlaciona mal con acidosis cuando en los diferentes estudios se ha realizado cordocentesis. Además, presenta múltiples interacciones farmacológicas con fármacos tan frecuentes en estos casos como son los corticoides o como son el sulfato de magnesio. Finalmente, también existe un metaanálisis que no es capaz de demostrar ningún beneficio en gestaciones de alto riesgo de la realización del registro cardiotocográfico. Más recientemente, se ha descrito una variable que solamente se puede calcular mediante su análisis computerizado, que es la variabilidad a corto plazo. Esta variable se ha demostrado bien correlacionada con la presencia de acidosis y también con el riesgo de éxitos, sobre todo cuando es inferior a los 3 milisegundos. Se correlaciona bien con la alteración de los flujos venosos porque ambos parámetros, tanto la variabilidad a corto plazo como el ductus venoso, lo que están reflejando es acidosis. El patrón común, aunque no fijo, es que se altera de 2 a 4 días antes de la alteración final del deterioro del feto, que es la presencia de un patrón desacelerativo. El estudio TRAFEL es un estudio aleatorizado que incluyó a 500 CIRs precoces y que comparó 3 ramas de seguimiento. En una rama se realizaba registro cardiotocográfico, solamente registro cardiotocográfico. En la otra rama se realizaba ductus venoso y se tenía en cuenta la presencia de un flujo pulsátil como criterio de finalización. Y finalmente, en el tercer grupo se utilizaba también el ductus venoso, pero solamente se tenía en cuenta como criterio de finalización la presencia de un flujo ausente o reverso. Encontraron que mientras que en el grupo de control mediante registro cardiotocográfico la mortalidad perinatal era más baja, las secuelas neurológicas eran más altas. Por el contrario, en el manejo basado en el ductus venoso presentaba una mayor mortalidad, pero por el contrario una menor tasa de secuelas neurológicas. No obstante, hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta. En los grupos de Doppler, en los dos grupos de ductus venoso, también se utilizó como red de seguridad el registro cardiotocográfico. De hecho, en la mayoría de casos, aquí en columnas rojas, pueden ver la indicación del parto precisamente fue por las alteraciones del registro cardiotocográfico. Por lo tanto, la conclusión del TRAFEL es que si lo que queremos es replicar estos buenos resultados perinatales con tasas de secuela y de mortalidad perinatal de alrededor de un 10%, lo que tenemos que hacer es combinar el registro cardiotocográfico con el ductus venoso. Bien, a modo de resumen, en el CIR precoz existen 4 estadios. Un primer estadio en el cual simplemente se cumplen los criterios diagnósticos de insuficiencia placentaria, tanto en la cara fetal como en la cara materna. El siguiente estadio es cuando existen signos de insuficiencia placentaria severa en forma de un flujo ausente en el nivel de la arteria umbilical. Un tercer estadio es cuando existen signos de sospecha de acidosis, incluyendo el flujo reverso en la arteria umbilical y también el ductus venoso pulsátil. Y finalmente, un último estadio que representa casos de alta sospecha de acidosis y que vienen representados por la presencia de un ductus venoso con flujo ausente o reverso o con alteraciones del registro cardiotocográfico. Vamos a ajustar el seguimiento precisamente en función de este estadio clínico. En los estadios iniciales, en el estadio 1, el control semanal es suficientemente seguro. En el estadio 2, un control 2 veces por semana es más razonable. Y finalmente, en los estadios 3 y 4, este control va a ser incluso diario. Es importante tener en cuenta que cuando coexista la presencia de una preeclampsia,
la historia natural del CIR se puede precipitar, con lo cual vamos a intensificar los controles y vamos a doblar la frecuencia recomendada en los CIRs que son normotensivos. Bien, y finalmente, ¿cuándo y cómo vamos a finalizar estos casos? Bien, la teoría ya la saben ustedes, lo vamos a hacer cuando el riesgo de muerte intrauterina sea superior a los riesgos de la prematuridad. En cuanto a estos últimos, al riesgo de la prematuridad, son específicos de cada contexto clínico, pero creemos que la serie del Truffle nos ofrece una buena aproximación. Por lo que si un feto tiene un riesgo superior, imagínense, pues un feto de 30 semanas aquí con un odds ratio pues de 20, estaría poco justificada una conducta expectante, porque los riesgos de muerte intrauterina serían superiores a los riesgos secundarios a la prematuridad. ¿Pero qué riesgo tienen de muerte intraútero los casos con un flujo ausente a nivel de la arteria umbilical? Pues bien, el metaanálisis de las series publicadas indica que este riesgo está aumentado unas 5 veces. Este riesgo, aumentado 5 veces, corresponde con el riesgo secundario a la prematuridad de nacer a las 30 semanas, con un intervalo de confianza que va de las 29 a las 32. Por lo tanto, tiene poco sentido mantener una gestación con flujo reverso a nivel de la arteria umbilical pasadas estas semanas. Con respecto al flujo ausente reverso a nivel del ductus venoso, el mismo ejercicio de metaanálisis demuestra que el riesgo de muerte intraútero está aumentado 12 veces. Este riesgo, aumentado 12 veces, corresponde con los riesgos de un prematuro con retraso de crecimiento nacido a las 28 semanas. De nuevo, con un intervalo de confianza que va de las 26-27 a las 30 semanas. Nuestra recomendación, por tanto, es finalizar a las 26-27 semanas aquellos casos con flujo reverso, alrededor de las 28 los casos con flujo ausente y alrededor de las 30 cuando exista un flujo pulsátil o una baja variabilidad, que es su correlato cardiotocográfico. Quiero comentar en esta diapositiva que la indicación de maduración pulmonar con corticoides es la misma que en las gestaciones en las cuales existe un riesgo de prematuridad sin retraso de crecimiento. No existen estudios aleatorizados solamente en el retraso de crecimiento. De hecho, estos casos se excluyeron en los estudios en los que se basa la evidencia para recomendar la maduración pulmonar, por lo que a falta de evidencia clara se toman las mismas indicaciones que en la población general, entre las 24 y las 34 semanas, y siempre ad hoc para el parto, siempre una vez hecha la indicación para finalización. Tenemos que tener en cuenta que los corticoides van a mejorar transitoriamente los parámetros Doppler, pero es un efecto luna de miel, es un efecto transitorio que dura solo unos días, por lo cual los signos de insuficiencia placentaria van a volver a emerger pasado este periodo de luna de miel. En cuanto a la necesidad de neuroprofilaxis con sulfato de magnesio en los casos de retraso de crecimiento, precisamente el retraso de crecimiento es un especial factor de riesgo para parálisis cerebral, por lo que la neuroprotección está especialmente indicada. La vamos a hacer en aquellos casos en los cuales se prevea un parto entre las 24 y las 34 semanas. También el sulfato de magnesio va a tener un efecto en la mejora transitoria del Doppler, y recuerden que típicamente disminuye la variabilidad del registro cardiotocográfico, por lo que en presencia de tratamiento con sulfato de magnesio, este criterio, la variabilidad, no va a ser un criterio clínicamente válido. Como resumen, cuando simplemente se cumplan los criterios de insuficiencia placentaria, tanto en la cara materna como en la cara fetal, vamos a esperar hasta las 37 semanas y el parto vaginal es la mejor opción. Cuando existan signos de insuficiencia placentaria severa, deberíamos finalizar la gestación cuando podamos presumir madurez pulmonar, a las 34 semanas. Y estos fetos van a tolerar mal el parto vaginal, por lo que vamos a recomendar una cesárea electiva. Lo mismo vamos a hacer en aquellos casos en los cuales exista sospecha de acidosis más allá de las 30 semanas. En estos casos los resultados perinatales ya van a estar grabados, y finalmente en los casos con alta sospecha de acidosis, son aquellos casos con flujo reverso a nivel del ductus venoso o con un registro cardiotocográfico patológico, vamos a
finalizar la gestación siempre a partir de las 26 semanas y claramente los resultados prenatales en estos casos ya están muy afectados. Antes de las 26 semanas debemos considerar a los fetos con retraso de crecimiento como previables, pues las tasas de supervivencia sin secuela, como ven, son extremadamente bajas. Con el frío que hace no se va a pudrir nada.